que estamos en examen de mesa, ¿cuándo va a ser la fecha de examen? Las fechas, si alguien me recuerda las fechas del examen de mesa, de cuándo a cuándo. No sabría decirle, ingeniero. A ver, yo también voy a fijarme, pero lo que acostumbramos en la materia es tomar el último jueves, por decir algo. Si las fechas comprenden la siguiente semana, están comprendidas en la siguiente semana, y el examen, bueno, el periodo acaba, digamos, el viernes o el sábado. El jueves, que constituye la última clase de la materia en la semana, sería la fecha del examen de mesa, por decir algo. Sería el siguiente jueves, si es que las fechas están comprendidas la siguiente semana. Entonces, es el último jueves. ¿El De examen será todas maneras, presencial? yo voy a publicar la fecha, pero ya puedo adelantarles diciéndoles que el examen va a ser presencial, no va a ser virtual, en forma virtual, es presencial. Si va a ser el jueves de la siguiente semana, ese jueves no se van a pasar clases normales, solamente yo me voy a abocar a tomar el examen. Tengo entendido de que son más de 10 personas, bueno, todo eso significa que debo controlar el examen. Entonces, de esa forma. Entonces, voy a publicar la fecha del examen, no se preocupe. Está bien, Inge, muchas gracias. De nada. Bien, chicos, entonces con ustedes hasta el día miércoles. Bueno, estamos prácticamente sobre la hora, incluso nos hemos sobrepasado. Voy a empezar las clases para el segundo grupo de la materia. Empezamos con el capítulo 2 de conducción permanente. La conducción se divide en dos partes: conducción permanente y conducción no permanente. Vamos a ver que ambos son casos particulares de la conducción. Entonces, para poder identificar la ecuación básica de la conducción permanente y de la conducción no permanente, lo que vamos a hacer es deducir la ecuación general de la conducción. Pero volvemos al concepto de la conducción. Aquí está establecido. La conducción es un mecanismo de transferencia de calor propio de los cuerpos sólidos. Ocurre como una transmisión interna de energía vibracional. Esto podemos ilustrar de una forma tal vez un poco más clara. Si este es un sólido y se entiende que los átomos que conforman la estructura de este sólido están en posiciones definidas sin posibilidades de movimientos de traslación, ¿no? Estoy indicando a estos elementos como estos puntos. Esas posiciones apenas se varían, apenas se cambian, porque los átomos en un sólido están sujetos a movimientos de vibración, solamente de vibración. Entonces, estos movimientos son restringidos. Entonces, cuando estos átomos elevan su temperatura por causa de alguna fuente, por ejemplo, estos átomos de este plano podrían encontrarse a una temperatura T sub 1. En virtud de esta temperatura T sub 1, digamos que es mayor a la temperatura de estos otros planos que se ubican en esta posición T sub 2. La temperatura de estos átomos es T sub 2. Y la temperatura de T sub 2 consideramos que es mayor a la de
2. La de 1 es mayor a la de 2. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que estos átomos están en un estado de excitación o vibración mayor que los átomos que están a una menor temperatura. Este estado de excitación, de vibración, que no es más que la energía interna, se transmiten a los átomos que están cercanos, a los átomos vecinos. Entonces, hay una especie de contagio de este estado de vibración a estos átomos, y así la vibración se va transmitiendo de átomo a átomo hasta llegar a los átomos del último plano, en este caso superficial. Entonces entendemos que estos átomos que corresponden a la mayor temperatura son átomos de mayor excitación, y estos que están a menor temperatura son átomos de menor excitación. Este estado de excitación también se conoce como energía interna, ¿verdad? En termodinámica han debido ver todos estos conceptos. Entonces, el estado de energía interna es mayor en estos átomos que en estos otros. Entonces, en un sólido, de esta manera, el calor por conducción se transmite. En un sólido, a diferencia de un fluido, donde el elemento estructural básico es una molécula, y la molécula puede moverse con más libertad que un átomo, entonces el mecanismo es diferente. Hemos indicado que en un fluido, ya sea líquido o gas, el mecanismo para la transferencia de calor es convección. En cambio, para un sólido, donde los átomos están restringidos, no pueden trasladarse, etcétera, solamente pueden vibrar, por tanto, el mecanismo es la conducción. Entonces, así, de esta manera, se transmite la conducción. Y va de un lugar de mayor temperatura a otro lugar de menor temperatura. Por tanto, el sentido del flujo de calor va a ser este, del plano de mayor temperatura a un plano de menor temperatura. Bien, entonces, ese estado de vibración podemos también identificarlo como una energía vibracional o energía interna. Como sabemos, la energía interna está ligada a la temperatura. La temperatura no es más que un parámetro que mide ese nivel de vibración. Entonces, no podemos, por eso les decía, confundir temperatura con energía interna. Ambos son diferentes. La energía interna es, como indica su nombre, energía, pero es una energía de movimiento, de vibración, en el caso de los átomos, de traslación, rotación, etcétera, en el caso de las moléculas. Y la temperatura es un parámetro que define ese estado de vibración. No es lo mismo temperatura que energía. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen que repasar esos conceptos que son muy importantes. Bien. Deducimos la ecuación general. Para deducir, nos basamos en un cubo de dimensiones delta x igual a delta y e igual a delta z, que está en el espacio. Es decir, trabajamos en coordenadas x y z, es decir, coordenadas espaciales. Consideramos que el calor se transmite por una de las caras en sentido x, por otra cara en sentido z y por otra en sentido y. El volumen de este cubo es delta x por delta y por delta z. Como delta x es igual a delta y e igual a delta z, podemos escribir también para el volumen como delta x al cubo o igual a delta y al cubo o delta z al cubo. Pero también hay diferentes maneras de escribir este volumen.
Por ejemplo, considerando que el área de transferencia de calor para el calor en la dirección X es esta, fíjense que esta área es normal al eje X. Llamaremos A sub X. Entonces podemos escribir el volumen como el producto de esta área por delta X. A ver, esto es, y esta dimensión es delta X. Está bien. Delta X. Esta área en X es delta Z por delta Y. No lo vamos a escribir para no complicar. También en función al flujo de calor en la dirección Y, fíjense que el área de transferencia de calor es esta área que estoy diferenciando con puntos. Entonces el área en la dirección Y, por delta Y. O finalmente, para el calor que va en la dirección Z, área para esta dirección A sub Z por delta Z. Bien, entonces en la deducción vamos a utilizar estos términos. Y bien, ahora planteamos un balance. El balance es sencillo. Calor que ingresa a este volumen menos el calor que sale de este volumen más el calor generado en este volumen debe ser igual al cambio de la energía interna en este volumen. En forma resumida, calor en X más calor en Y más calor en Z que ingresan menos calor en X, en Y, en Z que salen más el calor que se genera es igual al calor sensible. La energía interna es lo mismo que el calor sensible en el volumen. Ahora, estas expresiones de calor se pueden escribir para la dirección X. El calor que ingresa en la dirección X menos K por el área y por la variación de la temperatura respecto de X. A esta ecuación se llama ecuación de Fourier, que lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Nos estamos adelantando algo. Entonces, si esta es la expresión para el calor que ingresa, el calor que sale en la dirección también de X es matemáticamente el calor que ingresa más la variación de este mismo calor respecto de X por delta X. Esta es una expresión matemática que se puede demostrar, pero estaríamos entrando dentro del campo de las matemáticas y no corresponde. Ustedes en la materia pertinente tendrían que hacerlo. Entonces, admitimos que esta es la expresión de calor que sale. La misma forma van a tener los calores en la dirección Y y en la dirección Z. Bien, el calor generado se debe a diversas causas. Puede ser el efecto Joule, es decir, la transformación de corriente eléctrica en calor, eso es el efecto Joule. Puede haber una reacción química de tipo exotérmico, es decir, la masa que compone este cubo puede estar conformado por dos sustancias químicas que reaccionan y al reaccionar producen calor. O puede haber algún tipo de reacción nuclear. Entonces, las causas pueden ser muy diversas. Por tanto, en forma genérica, vamos a llamar Q sub G, es decir, calor generado. Y el calor sensible, también llamado energía interna, tiene esta forma: masa, calor específico por la variación de la temperatura respecto del tiempo. Ahora bien,
La simbología utilizada, estamos explicando acá, X y Z son las coordenadas de posición en el espacio, T es la temperatura, θ es el tiempo. Van a ver que en los diferentes libros de transferencia de calor utilizan tal vez otras nomenclaturas, por ejemplo, T mayúscula para la temperatura, así como nosotros lo estamos haciendo para la temperatura, y T minúscula utilizan para el tiempo. Nosotros para el tiempo estamos utilizando θ. Esto para evitar confusión, porque también van a encontrar que cuando la temperatura se escribe como T mayúscula, se utilizan unidades absolutas para la temperatura, grados Kelvin, por ejemplo. Y cuando la temperatura se escribe con T minúscula, es para grados centígrados. Entonces nosotros utilizamos esta nomenclatura y creo que es mucho más clara y sencilla. T mayúscula cuando es grados Kelvin y T minúscula cuando es grados centígrados. Y para el tiempo ya no hay lugar a confusión alguna. Utilizamos esta letra griega que se llama θ. Entonces con eso evitamos todo tipo de confusión. Pero se extrañan si en algunos libros encuentren para la temperatura una T mayúscula y para el tiempo una T minúscula. Hay también esa nomenclatura que se utiliza. K es el coeficiente de conducción térmica, A es el área de transferencia de calor, C sub P el calor específico del material, K y el calor específico se consideran como propiedades de los materiales. Vamos a hablar con un poco más de detalle. Por ejemplo, los materiales aislantes tienen un K pequeño y los materiales conductores de calor tienen un K grande. M es la masa contenida en el volumen delta B. Bien, reemplazamos esas expresiones y llegamos a esta. Voy a explicar. Por ejemplo, en la expresión de calor que ingresa y el calor que sale. El calor en X que sale. Esta diferencia. Podemos escribir esto como el calor que ingresa menos el calor que sale. Pero el calor que sale, hemos explicado matemáticamente, se escribe como el calor que ingresa más la variación de este calor que ingresa respecto de la posición X y multiplicado por delta X. Entonces, vemos que este calor es igual a este, pero tiene signo contrario, por tanto, se puede simplificar. Y lo que queda va a ser la variación del calor que ingresa respecto de X por delta X. Entonces, derivando esta expresión, lo que queda es, escribiremos, no importa, para que quede claro, la derivada respecto de X menos D menos K por el área y por la variación de la temperatura respecto de X y multiplicado por delta X. Entonces, lo que estamos mostrando acá es este desarrollo. K es una constante, lo mismo que el área, salen fuera. El signo menos sale fuera
de los paréntesis, aquí está el signo menos. Y queda finalmente aplicando la derivada, segunda derivada de la temperatura respecto de x, que queda elevado al cuadrado, por delta x. Aquí tenemos el desarrollo de la expresión. Ahora, tenemos el producto área sub x por delta x. ¿Se acuerdan? A esto hemos llamado también, bueno, este es el volumen. El área por delta x es volumen. En este otro, el área por delta y es el mismo volumen. Y aquí el área en z por delta z es también el mismo volumen. Entonces, estos tres términos están multiplicados por el mismo volumen. Por tanto, factorizamos delta B por una parte. Por otra parte, la masa es es ρ por delta B, donde ρ es la densidad. Entonces, el volumen aparece acá y aparece como factorizado de estos tres términos. Por tanto, dividiendo por delta B cada uno de los términos, este delta B queda simplificado. El calor generado sobre delta B aparece, aquí está, y en esta expresión se simplifica delta B y aparece ρ y C sub B. Bien, esta es la ecuación general de la conducción. Podemos observar las tres variables. Tenemos la temperatura, la posición X y Z y el tiempo θ. Pero seguramente en los libros van a encontrar otra forma de ecuación general. Y aquí explicamos cómo se llega a esa otra expresión. Consideramos de que el cuerpo es un cuerpo isótropo. ¿Qué significa esto? Que los coeficientes de conducción son iguales en las tres direcciones, en X, en Y y en Z, y llamamos K. Un cuerpo contrario a este sería un cuerpo anisótropo, en el que los coeficientes son diferentes en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. Prácticamente, un cuerpo anisótropo es un cuerpo real y un cuerpo isótropo es un cuerpo ideal. Pero para simplificar las expresiones trabajamos con cuerpo ideal, por tanto, consideramos que el coeficiente K es prácticamente igual en las tres direcciones. Entonces, lo que hacemos es factorizar K en esta expresión y dividir por K cada uno de los términos. El K de estos tres términos, que como está factorizado, se va a simplificar. Y aquí vamos a tener K en el denominador y en este término también K va a estar en el denominador. Es decir, vamos a llegar a esta expresión. A esta expresión que resulta, llamamos Q'. Es la energía generada por unidad de volumen. Entonces, reemplazando, ya no aparece K. Y aquí la expresión, como ven, queda como ρ por el calor específico sobre K. Es decir, ρ, calor específico, sobre K. Esta expresión es el inverso del llamado coeficiente de difusividad térmica. Entonces, reemplazamos alfa difusividad térmica. Como depende de las propiedades como ρ, calor específico y K, prácticamente alfa nos da una idea de la facilidad o no cómo un cuerpo transmite calor a través de su masa. Por ejemplo, un alfa grande, como alfa depende de K, un material aislante
tiene un coeficiente K pequeño. Como K es proporcional a alfa, entonces para un aislante vamos a tener un alfa pequeño. Entonces, con ver que un material tiene un alfa pequeño nos indica que el calor difícilmente se va a propagar a través de su masa. En cambio, para un material aislante tenemos que K es grande, por tanto, alfa grande. Entonces, si encontramos un alfa grande, vamos a entender de que se trata de un material que fácilmente deja pasar calor a través de su masa. Entonces, esa es la idea que debemos tener respecto de alfa. Es el coeficiente de difusividad térmica o simplemente difusividad térmica. Entonces, la ecuación que ustedes van a encontrar tal vez en la mayoría de los libros tiene esta forma. ¿Cómo se ha llegado? Hemos visto paso por paso. Alfa es la difusividad térmica. Bien, a partir de la ecuación general deducida, podemos encontrar casos particulares, y son 3 los casos particulares. El primer caso particular se llama ecuación de Fourier, que se llega haciendo que la tasa de generación de calor sea 0. Entonces lo que queda de la ecuación general es esta. Y a esta expresión se llama ecuación de Fourier. Para conducción no permanente, si observamos las variables, vemos que son temperatura, posición de plano y tiempo. Cuando aparece tiempo, hablamos de régimen no permanente o régimen transitorio. Bien, si consideramos que la variación de la temperatura con el tiempo es 0, es decir, que la temperatura no cambia con el tiempo, llegamos a la ecuación de Poisson. Entonces, a esta expresión, a la que se llega considerando que la variación de la temperatura con el tiempo es 0, se llama ecuación de Poisson. La tercera, o el tercer caso. Llegamos a la ecuación de Laplace, haciendo que la variación de la temperatura respecto del tiempo sea 0 y que la tasa de generación de calor sea también 0. Entonces, la expresión que queda es esta, que matemáticamente se escribe de esta manera. Ustedes seguro que han utilizado esta nomenclatura, que se lee como nabla al cuadrado de temperatura igual a 0. Entonces, esta es la ecuación de Laplace, que sirve para conducción permanente o de estado estable. Entonces, estamos en el capítulo de la conducción permanente. Por tanto, entendemos que esta es la ecuación principal, es la ecuación base de la conducción permanente. Pero, ¿qué significa resolver estas ecuaciones? Bueno, detenernos en la parte matemática de la solución de problemas de ecuaciones diferenciales. La ecuación general se la puede identificar como ecuación diferencial a derivadas parciales de segundo orden y por tanto, como ecuación de esas características, resolverla. Hay varios métodos, ustedes que han llevado la materia de ecuaciones diferenciales e integrales seguro que saben cómo resolver, saben de la complejidad que existe. Por ejemplo, en un método considerado como un método tradicional, a cada forma de ecuación ya hay una solución general, pero esa solución general lleva coeficientes. Y esos coeficientes se encuentran aplicando condiciones de contorno. Entonces la solución general se convierte en una solución particular haciendo uso de las condiciones de contorno. En otro método que seguramente también lo han visto ustedes, que es el método de la transformada de Laplace, se trata de aplicar la transformada de Laplace a cada uno de los términos de la ecuación diferencial,
convirtiendo en una ecuación lineal, y como ecuación o como expresión lineal resolver con una cierta facilidad y encontrar, aplicando ahora la transformada inversa de Laplace, las expresiones finales que son la solución de esa ecuación. Entonces hay varios métodos. Hay otros que seguramente también lo han visto como elementos finitos, otros como métodos numéricos, en fin, lo menos deben haber como unos 4 o 5 métodos, ¿no? Pero ya es un tema de otro nivel, y nosotros, como siempre lo he manifestado, nosotros no podemos detenernos en entrar a la parte matemática y resolver. Para eso tienen ustedes las materias correspondientes. Entonces, cuando se plantea un problema de conducción permanente, matemáticamente podríamos utilizar esta expresión que se llama ecuación de Laplace para resolver ese problema. Pero, como hemos visto, hemos analizado, entraríamos dentro de un campo matemático. Para obviar eso, se recurre a otra ecuación que también se llama ecuación de Fourier, pero la aclaración es necesaria. Ecuación de Fourier para conducción permanente, porque hay una ecuación de Fourier para conducción no permanente. Entonces, no debemos confundir. También se llama ecuación de Fourier, es cierto, pero para conducción no permanente. Y esta es la ecuación de Fourier para conducción permanente. La deducción se puede hacer matemáticamente y también gráfica, en forma gráfica. Por eso hablamos de un procedimiento matemático y de un procedimiento gráfico. El procedimiento gráfico no es difícil, como lo vamos a ver. Entonces, si este es un cuerpo sólido, digamos como una pared, entendemos que este cuerpo está siendo dividido en planos de espesor igual, un diferencial de X. El espesor de este cuerpo es delta X, y para identificar las temperaturas se está utilizando un eje de temperaturas, es decir, las coordenadas que se están utilizando son un eje X para las posiciones de plano y un eje para las temperaturas. Es decir, la ordenada de este sistema de coordenadas en el plano para las temperaturas y la abscisa para las posiciones de plano. Es decir, cualquier plano lo podemos identificar mediante este eje, cuyo origen se encuentra acá. Por ejemplo, la posición de este plano, si lo considero, lo identifico de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5 y digamos 6. Yo puedo identificar la posición de este plano 6 mediante X sub 6. Identifico la temperatura de esta superficie externa como T sub I. Identifico la temperatura de este otro plano externo como T sub 0. Y lo puedo hacer, como ven, sin ningún problema, T sub 0. De la misma manera, si admito que sobre esta línea recta se encuentran las temperaturas de estos diferentes planos, yo puedo identificar la temperatura de este plano T sub 1 y así. La temperatura del plano 6 va a estar acá, T sub 6. Entonces no me es ningún problema. Entonces lo que estoy haciendo es utilizar este sistema de coordenadas en el plano para los planos internos e incluso los externos, X, y para las temperaturas este eje T. Bien.
Ahora, la distribución de temperaturas, en este caso, está sobre esta línea recta. Por eso es que esta línea representa una distribución lineal de temperaturas. Le da la distribución lineal de temperaturas. Pero no siempre puede ser lineal. Puede ser sobre una curva cóncava, más o menos de esta forma, o convexa. En este caso, estoy hablando de distribuciones no lineales. Se trata de distribuciones no lineales. Entonces, en el análisis para encontrar la ecuación de Fourier, debo tomar en cuenta estas distribuciones, si es lineal o no es lineal. Lo más sencillo es considerar que la distribución es lineal. Entonces, en base a esto, a esta característica, yo puedo deducir la ecuación de Fourier en forma gráfica. Bien, planteo que el calor es proporcional al gradiente de temperaturas, y esto es cierto. A mayor gradiente, mayor calor. A menor gradiente, menor calor. Si el gradiente es cero, como ya hemos visto en la clase anterior, el calor es cero. Entonces depende del gradiente, por eso es directamente proporcional. Por otra parte, el calor es inversamente proporcional al espesor, y eso también es obvio. Cuanto más grueso es el espesor de la pared, hay más resistencia, por tanto, menos calor. Si la pared es delgada, hay menos resistencia y el calor es mayor. Entonces se cumple. A mayor espesor, menos calor. A menor espesor, más calor. Inversamente proporcional. Y con el área. Entre el calor y el área, la relación también es proporcional. A mayor área, mayor calor. A menor área, menor calor. Bien. Podemos escribir estas proporciones en una sola. Calor proporcional al área, al gradiente e inversamente proporcional al espesor. Matemáticamente, es posible convertir esta proporción en una igualdad si hacemos uso de una constante. Entonces, haremos eso. El calor es igual al producto de una constante C por el área por el gradiente sobre el espesor. Entonces, si llamamos a esta constante K, K es coeficiente de conducción, entonces llegaremos a una expresión que es la expresión de Fourier para conducción permanente. Entonces, esta es la ecuación de Fourier que hemos buscado. Pero, como hemos visto, es para distribución lineal. Es para distribución lineal. Ahora, sobre la base de esta expresión, podemos encontrar la ecuación de Fourier para una distribución no lineal. Podemos basarnos ya sea en esta curva o en esta curva, porque corresponden a distribuciones no lineales. Entonces, digamos la de arriba. Elegimos un punto que está ubicado en cualquier
lugar de esta curva, digamos acá. Y pasamos una línea tangente. Esta línea tangente que pasa por este punto, que lo voy a llamar P, es el punto P, la pendiente, matemáticamente también esto se puede demostrar, que es la derivada de la temperatura respecto de X. Pero como vemos, se trata de una pendiente negativa, menos derivada de la temperatura respecto de X. Bien, ahora bien, para la distribución lineal, nosotros podemos encontrar el valor de la pendiente. Lo voy a demarcar para que se note con más claridad. Vamos a trabajar sobre este triángulo. ¿Cómo encontramos la pendiente de esta línea que se constituiría la hipotenusa? Se trata de hallar la tangente de este ángulo. A este ángulo llamaremos gamma. Es como encontramos la tangente del ángulo gamma. Como la relación entre este cateto sobre este otro cateto, ¿verdad? Este cateto, ¿cuánto vale? Vale delta T. Y el otro cateto vale delta X. Bien. Este gradiente es la diferencia de temperaturas T sub 0 menos T sub I. T sub I sobre delta X. Pero la temperatura T sub I es mayor a la temperatura T sub 0, ¿verdad? Aquí en este sistema de referencia vemos T sub I es mayor que T sub 0. Por tanto, se trata de una expresión negativa. Entonces podemos escribir esto como menos T sub I menos T sub 0. Menos T sub 0. T sub 0. Sobre delta X. Y esta es la pendiente. Bien, en la expresión ya deducida para distribución lineal, identificamos a esa pendiente. Aquí está. Esta es la pendiente. Es la pendiente. Entonces, para hallar la ecuación de Fourier para una distribución no lineal, simplemente lo que hacemos es reemplazar en la expresión de pendiente para la ecuación de Fourier de distribución lineal, la pendiente para distribución no lineal. Es decir, reemplazamos y tenemos K por área, la pendiente menos derivada de la temperatura respecto de X, igual a, el signo menos sale, entonces tenemos menos K por área por la derivada de la temperatura respecto de X. Y esta es la ecuación de Fourier aplicada a distribución no lineal. Entonces, como ven,
Perdón, un momentito. Para deducir esta ecuación, nos hemos basado en la ecuación de Fourier hallada para distribución lineal. Hemos identificado la pendiente. Para la distribución no lineal hallamos la expresión de pendiente y simplemente reemplazamos y de esa manera encontramos la ecuación de Fourier para conducción no permanente. Ahora, por supuesto que la pendiente varía. Por ejemplo, si consideramos otro punto, digamos, este punto, la pendiente de este otro punto va a ser diferente del que hemos hallado. Trazando una línea tangente, vemos que su pendiente es diferente de esta otra. Entonces, por eso es que esta pendiente queda como una variable a determinar. Queremos el calor, ¿en qué punto? ¿En qué lugar? Eso depende de la pendiente de ese lugar, caracterizada en la curva de distribución no lineal. En cambio, en la distribución lineal, la pendiente es constante a lo largo de todos los puntos que se ubican sobre esta línea. Tenemos que las pendientes son las mismas. Por tanto, el calor será constante. En cambio acá, el calor depende del punto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer hasta acá. ¿Está claro? Bien. Acá está todo lo que he explicado. K es la constante, por tanto tenemos las expresiones de Fourier para distribución lineal, en X, en Y y en Z. Para la distribución no lineal, en base a la pendiente, en base a la expresión de pendientes, reemplazamos y llegamos a las expresiones de Fourier para distribución no lineal. Para resolver problemas que tengan que ver con distribuciones no lineales, debemos conocer la relación entre X, que es la posición, y la temperatura. Expresiones de X función de la temperatura o temperatura función de X, que geométricamente nos va a dar la ecuación de la curva. Sobre la base de estas expresiones, por ejemplo, en base a esta, lo único que hacemos es derivar la temperatura respecto de X. Nos va a dar una función f' de X y reemplazar en la expresión dependiente para resolver el calor, por ejemplo, si es lo que pide el problema. Entonces, es necesario conocer la dependencia de temperatura en función de X o X función de la temperatura. Bien. En esta segunda parte, vamos a ver aplicaciones de la ecuación de Fourier. Antes de aplicar la ecuación de Fourier, tenemos que identificar los tipos de flujo de calor, de acuerdo principalmente a la geometría. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo como este,
Podríamos considerar que los flujos en las tres direcciones son importantes, es decir, en base al sistema de coordenadas que hemos visto, o sea, X, Y y Z. X, Y y Z. Si el calor en la dirección X es importante, el calor en la dirección Y es importante y el calor en la dirección Z es importante. En este caso, si los tres son importantes, estamos hablando de flujo tridireccional. El flujo es tridireccional. En otro caso, por ejemplo, en esta geometría, a ver, a ver, admitiendo que los flujos en la dirección X, bueno, de acuerdo a esto, en la dirección Z, más bien, y en la dirección Y, sí, está bien, Y son, no, en la dirección Z son importantes. Z está acá, Z, Y. A ver, esto es, no, esto es Z, y esto sería Y, y el otro es X, ya, a partir de esto. Mejor anotaré para que quede claro. Aquí estamos considerando que las tres direcciones son importantes en X, en Y y en Z. Y en este otro caso, por las dimensiones del cuerpo, los calores en las direcciones X y Z son importantes. Tal vez el otro, el que falta en la dirección Y, lo podemos despreciar. Estamos hablando de flujo bidireccional. Pero también podría haber este caso. Un área grande en relación a su espesor. De acuerdo a las coordenadas que estamos utilizando, en la dirección X, importante, mucho más importante que en las otras direcciones. Prácticamente estaríamos despreciando los calores en las direcciones X y Y. Más importante en la dirección Z. Entonces estamos con un caso de flujo unidireccional. Entonces, dependiendo del tipo de problema, es necesario identificar si se trata de un problema de flujo tridireccional, bidireccional o unidireccional. En el caso de paredes de horno, especialmente, el análisis se hace como flujo unidireccional. Pero hay otro tipo de situaciones en los que, de acuerdo a las dimensiones, sobre todo puede ser bidireccional o tridireccional. En la materia vamos a ver más casos de flujos unidireccionales
Y también vamos a ver algo de bidireccionales justamente en este capítulo de conducción permanente. Los métodos se dan. Para tridireccional hay un método y es bastante complejo. Para bidireccional también hay un método y bueno, para unidireccional que es la mayoría de los casos que vamos a ver, más nos vamos a abocar en flujo unidireccional. Bien, en esta primera aplicación de la ecuación de Fourier, consideramos flujo unidireccional, ¿no? Aquí está la aclaración respectiva. La relación de área sobre espesor es tan grande como infinito. Por tanto, el flujo es unidireccional en la dirección X. Entonces, repitiendo el análisis, estamos considerando un sistema de referencia para la ubicación de planos, en este sentido, y la ubicación de las temperaturas en este eje que se ubica sobre la superficie externa para las temperaturas. Entonces, de acuerdo a eso, la temperatura más elevada corresponde a esta superficie, T1, y la temperatura más baja acá. En el eje podemos fácilmente identificar el valor de esa temperatura. Bien. La ecuación de Fourier nos da una expresión de flujo unidireccional como menos K por área por la derivada de la temperatura respecto de X. Si es conducción permanente, el calor es constante, K es constante, el área es también constante, pero principalmente el calor es constante. Entonces, si queremos resolver esta expresión pasando a este lado el diferencial de X, Q sub X por el diferencial de X igual a menos K por el área y por el diferencial de temperatura. Integramos ambos términos. La variable aquí es X, entonces desde X sub 1, que es la posición de este plano, como ven, que está X sub 1, hasta X sub 2, que es la posición de este plano externo. Y en este otro lado, la temperatura desde T sub 1, que es la temperatura que le corresponde al plano X1, y T sub 2, que es la temperatura que le corresponde al plano X sub 2. Bueno, para resolver esas dos expresiones, lo primero que hacemos es sacar las constantes fuera del signo integral, y aquí está. Y en este término, el calor, que es constante. Y en este otro término, el coeficiente y el área. Integramos, y de ahí resulta la expresión. Para una pared, menos K por área por el gradiente de temperaturas sobre el espesor. Ahora bien, vemos que el calor Q tiene signo positivo. Significa esto que este término también tendría que ser positivo, ¿cierto? Pero aquí tenemos un signo menos. Pero observando el gradiente, vemos que la temperatura del plano 1 es mayor a la temperatura del plano 2. Entonces, el signo de esta diferencia de temperaturas va a ser negativo. El signo va a ser negativo. Por tanto, tenemos acá un signo negativo y aquí otro signo. Se están multiplicando, menos por menos, más. Por tanto, el resultado de esta expresión va a ser positivo.
igual que el calor que es positivo. ¿Y por qué el calor estamos considerando como positivo? Porque el calor se dirige del lugar de mayor temperatura, en este caso T sub 1, al lugar de menor temperatura, que es T sub 2. Es decir, el calor tiene esta dirección y coincide con la dirección del eje X. Como vemos, el origen se sitúa acá. Del origen hacia la derecha, el signo para X es positivo. Coincide con la dirección del calor. Es en la dirección X, por tanto, positivo. En sentido contrario, si analizamos en este sentido, por supuesto que es negativo, pero el calor no va en esa dirección, sino en esta, de lugar de mayor temperatura a lugar de menor temperatura. Por tanto, en esta expresión coinciden los signos. El calor positivo, porque va a la derecha, y el juego de signos nos da un valor positivo. Menos por menos nos da más. Por tanto, positivo. Entonces, eso significa que para el gradiente debemos utilizar la diferencia temperatura mayor, que es T sub 1, menos temperatura menor, que es T sub 2. Así, de esta manera, nos olvidamos de los signos y sabemos que esto nos va a dar positivo. Por tanto, aquí positivo, que coincide con la dirección del calor, que es positiva. Bien, entonces está aclarado. Podemos escribir de otra manera la ecuación de Fourier. En el numerador tenemos la diferencia de temperaturas, T sub 1 menos T sub 2, y en el denominador la expresión delta X sobre K y sobre el área. Y a este denominador llamamos resistencia térmica. Por tanto, el calor por conducción se escribe como gradiente sobre resistencia. Y esto está de acuerdo con la analogía eléctrica, si se acuerdan. Delta T constituye el potencial, la causa para que exista calor, y R constituye la resistencia, es decir, dependiendo de su valor podemos tener un calor máximo, un calor mínimo o un calor cero, ¿no? Todo depende de la resistencia. Por ejemplo, si la resistencia, es interesante hacer este análisis, voy a escribir acá de manera separada la resistencia como delta X sobre K y sobre área. ¿Cómo puedo hacer que esta resistencia, que el valor de esta resistencia sea cero? Porque si tengo cero en el denominador, el calor llega a su máximo valor, que sería un valor infinito, sumamente grande, ¿verdad? Y en algunos casos, en algunos problemas, me podría interesar llegar a esa situación, que el calor sea lo máximo posible. Quiero obtener una resistencia igual a cero. ¿Cómo consigo esto? Voy por la parte física. Para que la resistencia sea cero, el espesor tendría que ser cero, ¿cierto? Pero una pared con espesor cero no sería pared, es como si no existiese la pared. Entonces, algo irreal, ¿cierto? Voy a un área grande. Para que la resistencia sea cero, el área tendría que ser infinita, pero también es una situación utópica. No puedo tener un área infinita. Puedo tener, sí, un área grande, pero no infinita. Entonces, una situación un poco también utópica. Voy a esta tercera opción, un coeficiente K. Para que la resistencia sea cero, K tiene que ser elevado. Entonces, me sitúo dentro del campo real y obviamente no va a haber un material con K igual a ver si esto es, para que esto sea cero, K debe ser infinito. No hay un material en la vida real que tenga un K sumamente grande como infinito.
El máximo valor de K puede llegar a unos 230 y tantos. Entonces, de esa manera, a través de la expresión de resistencia, yo puedo hacer un análisis para obtener el máximo valor de calor Q en condiciones reales o el mínimo valor del calor Q, ¿no? Puedo variar el espesor, puedo elegir el material más adecuado o puedo darle un valor de área también que me permita encontrar una resistencia que defina si el calor va a ser grande, va a ser pequeño, va a ser mediano, etcétera, etcétera. Entonces, todo en base al análisis de la resistencia. Bien, hacemos una aplicación al caso paredes en serie. Podemos encontrar, es decir, podemos aplicar Fourier de dos maneras. Directamente o por analogía eléctrica. Entonces, en este caso tenemos dos paredes que están en serie y corresponden a materiales diferentes, A y B. Las temperaturas. Esta cara se encuentra a la temperatura T1 y la cara externa, en contacto con el medio, se halla a la temperatura T3. Generalmente, esta temperatura T2 no es dato del problema. Es la temperatura del plano de unión entre A y B. A este plano de unión también se llama interfase. Entonces, T2 es la temperatura de interfase entre A y B. Bien. Ahora, una condición básica que se establece en la conducción permanente es que el calor a través de toda esta pared debe ser igual al calor a través de A e igual al calor a través de B. Es decir, se debe cumplir esta igualdad. Si planteamos Fourier para el calor a través de A, tenemos T1 menos T2 sobre la resistencia de A. Y para el calor que se transfiere a través de B, T2 menos T3 sobre la resistencia de B. Pero decía que la temperatura de 2 no es dato. Entonces, podemos encontrar esa temperatura recurriendo a esta expresión que es la igualdad entre A y B, el calor entre A y B. Los valores de las resistencias están dadas, igualamos. Y queda una expresión con una sola incógnita que es la temperatura de la interfase, que es 2. Resolviendo, hallamos la expresión de la temperatura de 2 en función de las temperaturas conocidas, que son la de 1 y la de 3, y las resistencias de A y de B. Reemplazando, en cualquiera de estas expresiones, dada la igualdad, hallamos el calor que se transfiere a través de la pared. Y el resultado, ustedes pueden completar este análisis, va a ser este. Diferencia de temperatura sobre la suma de las dos resistencias, es decir, de A y de B. Como el calor a través de A es igual a través de B y a través de toda la pared, de ahí encontramos que el calor a través de toda la pared la podemos hallar como la diferencia de las dos temperaturas sobre la suma de las resistencias, de A y de B. Generalizando. Para n capas, diferencia de temperaturas. Las temperaturas conocidas, temperatura de la cara externa interna y temperatura de la cara externa externa, de la última capa, sobre la suma de las resistencias. Entonces, podemos ver que la ecuación de Fourier toma esta forma para resolver problemas de paredes en serie. Simplemente en el denominador la sumatoria de resistencias. Bien, entonces a este resultado hemos alcanzado aplicando la ecuación de Fourier por analogía eléctrica. Por analogía eléctrica, elaboramos el circuito eléctrico análogo a este problema térmico. Se trata de dos resistencias en serie. La resistencia de A
y la resistencia de B en serie. En los extremos, las temperaturas son análogas a los voltajes, como hemos visto. Entonces, la temperatura de esta cara y la temperatura de la cara 3, y en este punto la temperatura de interfase. Bien, en un circuito eléctrico lo que tenemos es que la corriente que circula por la resistencia A debe ser igual a la corriente que circula a través de la resistencia B e igual a la corriente que circula a través de todo el circuito. Anotamos. La corriente que circula a través de A igual a la corriente que circula a través de la resistencia B e igual a la corriente que circula a través de todo el circuito. Es decir, I igual a corriente a través de A e igual a corriente a través de B. Ahora, he sabido ya que la corriente es análoga al calor. La corriente es análogo o análoga al calor. Por tanto, por esta analogía podemos escribir que el calor a través de toda la pared en la dirección de X es igual al calor a través de A, del material A, e igual al calor a través del material B. Bien, en la parte eléctrica, la corriente se puede encontrar como la diferencia de voltaje sobre la suma de resistencias a la corriente eléctrica. Entonces, en este circuito eléctrico, la tensión aplicada a los bordes del circuito, delta B, es la que va a ocasionar la corriente eléctrica. Y esta sumatoria de resistencias se refiere a la suma de las resistencias que están en serie. Por tanto, la analogía con el área térmica nos va a dar con que el calor transmitido a través de toda la pared es igual a la diferencia de temperaturas sobre la sumatoria de resistencias al calor. Entonces, vemos que el análisis recurriendo a la analogía eléctrica es más sencilla y facilita enormemente la solución de problemas, especialmente considerados complejos, porque podemos tener una serie de combinaciones de paredes en serie, en paralelo, formas geométricas diversas, etcétera, etcétera, y la analogía eléctrica ayuda en gran manera. Bien, también por la parte eléctrica sabemos que las resistencias generan caídas de tensión parciales. Aquí va a haber una caída de tensión localizada en A. Y lo mismo en la resistencia B. Vamos a tener una caída de tensión en B. Y las leyes establecen que cuando los circuitos están en serie, la caída de tensión total, delta B, es igual
a la suma de las caídas de presión, o en este caso, caídas de tensión parciales, es decir, caída de tensión en A más la caída de tensión en B. Bien, la caída de tensión en A es tensión en el borne de entrada menos tensión en el borne de salida. Es decir, tensión 1 menos tensión 2. Esta es la caída de tensión que ocurre en A. Más caída de tensión en la resistencia B. B2 menos B3. Y esto es lo que ocurre en B. Fíjense que en esta suma, estos términos son iguales pero de signo contrario, por tanto, se anulan. Y lo que queda es diferencia de tensiones B1 menos B3. Analogía eléctrica, perdón, analogía con el campo térmico. B1, temperatura 1. B3, temperatura 3. Entonces la analogía está dada. Esta expresión aplicada a corrientes es análoga a esta expresión aplicada a calor. Bien, entonces está demostrado que en el caso de paredes en serie, directamente podemos encontrar el calor como la diferencia de temperaturas entre las temperaturas de las caras externas sobre la sumatoria de las resistencias involucradas en la pared, ¿no? Y de esa manera el análisis se hace sencillo. Si aplicamos la analogía eléctrica, es mucho más sencillo, ¿no?, que en el análisis aplicando directamente la ecuación de Fourier. Bien, chicos, vamos a quedar acá para estar a la par con el primer grupo, y el día miércoles continuamos con aplicaciones de la ecuación de Fourier a casos o a geometrías sencillas. Bien, eso es todo y me despido hasta el día miércoles. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Que lo vean. Gracias, igualmente. Hasta el miércoles, Inge. Hasta el miércoles, Inge. Hasta el miércoles.